Hola, buenas chicos. En el video anterior estuvimos abordando cómo instalar Entity Framework en nuestro proyecto. Hoy vamos a aprender cómo vamos a utilizar Entity Framework en nuestra capa EL. Recuerden que nuestra capa EL es una radiografía de nuestra base de datos. Cada una de las tablas de la base de datos tiene su clase correspondiente en la capa de entidad o la capa EL. Por lo tanto, vamos a empezar haciendo la primera. Vamos a crear una clase. Podemos hacerlo por esta vía o simplemente seleccionamos el proyecto. En este caso, un proyecto de biblioteca de clases que aprendimos a crear toda la arquitectura. Recuerden en uno de los videos anteriores. Aquí nos hace falta agregar el proyecto de la UI porque ahorita la interfaz gráfica que estamos usando es un proyecto de consola. Nos hace falta integrar, lo vamos a hacer más adelante, vamos a integrar un proyecto desktop que vamos a utilizar como interfaz gráfica, pero por el momento vamos a realizar las pruebas con la interfaz gráfica de un proyecto de consola. Ok, vamos a seleccionar acá nuestro proyecto, podemos presionar Control Shift A y aquí vamos a crear nuestra primera clase. La clase tiene que tener el mismo nombre de la tabla. En este caso, la tabla se llama roles. Voy a copiar el nombre y eso es lo que voy a poner acá. Y se me genera la clase con la estructura por defecto. Voy a poner esta clase que sea pública, ¿verdad? Tiene que ser pública. Y aquí voy a comenzar a crear sus atributos. Sin embargo, antes de hacerlo, voy a necesitar hacer algunos using. Okay. Estos dos using los vamos a estar utilizando para la configuración de nuestra capa entidad. Lo primero que debemos hacer es agregar una directiva que indique que esta clase representa una tabla. Por lo tanto, vamos a utilizar la directiva table y aquí dentro vamos a poner el nombre de la tabla. Como es el mismo nombre de la clase, podemos copiar acá el nombre y lo dejamos acá, dentro de las comillas dobles. Eso está indicando de que vamos a utilizar esta clase como una tabla. Luego acá empezamos con la primera propiedad. La primera propiedad siempre tiene que ser el ID. Por eso vamos a utilizar aquí una directiva que se llama key. Y aquí vamos a copiar. En este caso, si se fijan, el tipo de datos del ID role es small int. Eso significa que acá lo vamos a traducir nosotros como un tipo de datos short. Recuerden, si no sabemos cuál es la equivalencia del tipo de datos de SQL a C#, podemos buscarlo en Google, ¿verdad? En el navegador. Entonces, ¿cómo se llama este campo? Se llama ID role. Listo. Ahora vamos a hacer lo mismo con el siguiente campo, que es la siguiente propiedad. Si se fijan, estos campos en la base de datos me dicen que no aceptan null. Dice not null. Y además de eso me dice que es un varchar y que tiene 50 caracteres únicamente. Entonces acá eso se traduce de la siguiente manera. Vamos a copiar acá el nombre del campo y vamos a decir que este campo es requerido, pero además de ser requerido, voy a tener un max length
de 50, que es lo que me dice el campo. Ahora voy a crear una propiedad de tipo string, cuyo nombre va a ser rol. Listo. Acá me envía la advertencia que me dice que la propiedad rol no acepta null y debe contener un valor distinto de null al salir del constructor. Entonces, eso lo vamos a solucionar en el constructor, pero hasta después. Vamos a ver si algún otro campo nos genera esa advertencia para hacerlo de una sola vez. Aquí, igualmente, el activo me dice que es un tipo bit, que se traduce a C# como tipo bool. Y me dice que no acepta null tampoco. Por lo tanto, acá vamos a decirle que es requerido. Este ya no lleva el campo, la directiva matchLength, pero es una propiedad de tipo bool y el nombre de la propiedad es activo. Si ustedes se fijan, todas las tablas a partir de activo tienen los mismos campos. Entonces eso lo podemos reutilizar. Entonces con la primera tabla, después nosotros vamos a ir copiando estos campos y las podemos pegar en todo el resto de tablas, que son los mismos campos. Entonces acá nosotros vamos a poner ahora el campo que sigue, que es ID, usuario que registra. Ese es requerido. Vamos a poner la propiedad. Es de tipo entero. Ahí está, miren, es de tipo entero y se llama ID usuario que registra. Vamos con la fecha de registro, que también no acepta null, por lo tanto es requerida. Y es de tipo date. Correcto. Luego vamos con el ID usuario que actualiza y este sí acepta null, por lo tanto nosotros acá vamos a dejarlo de la siguiente manera. No le vamos a poner ninguna directiva, es de tipo entero y acepta null, por lo tanto le ponemos el signo de interrogación y aquí vamos a poner el nombre del campo. Entonces este campo sí acepta null, por lo tanto yo le digo acá con el signo de interrogación que ese va a ser un tipo de dato entero que sí va a aceptar null. Vamos con la fecha de actualización. Tiene la misma característica que también acepta null. Estos campos aceptan null porque los vamos a rellenar solamente cuando el usuario actualice este registro. Por lo tanto, si no lo actualiza, este campo va a seguir siendo null. Por eso es que lo dejamos siempre que acepte null. Estos últimos dos campos. Entonces, como les comentaba, estos campos desde activo se repiten en todas las tablas. Entonces, ustedes los pueden copiar y solamente encargarse de los campos que están por acá encima. Y eso sería cómo se crea una capa, una clase, ¿verdad? En la capa EL, esta capa, perdón, esta clase me representa una tabla, que en este caso hablamos de la tabla roles. Así que nos hace falta quitar esta advertencia. Si se fijan, solo ese campo nos está dando la advertencia, entonces solo ese podemos agregar en el constructor. Vamos a crear el constructor de la clase que se llama roles, ¿verdad? Vamos a hacer public roles. Y una vez que salga el constructor, vamos a decir que ese campo que se llama role, cuando salga el constructor va a ser por defecto string empty. Es un string vacío. Esto es lo mismo a que tengamos esto, ¿verdad? Es lo mismo. Sin embargo, esto nos va a permitir de que este campo no haya null. Recuerden que es distinto que vaya vacío a que vaya null. ¿Ya? Y ahí ya deja de darnos la advertencia. Y ya tenemos creada nuestra primera clase. Voy a crear el resto de clase y
y luego vamos a pasar a la siguiente capa. Ok, una vez que tenemos todas nuestras clases creadas, hemos concluido con la creación de la capa EL, ¿verdad? Aquí, en el caso de, de la clase usuario, este tipo de datos que se llama password es de tipo byte, ¿ya? Es un arreglo de byte. Entonces acá, para que no nos dé un error, vamos a utilizar esta función para generar un arreglo de bytes vacío, ¿ya? No null, porque no acepta null, pero sí va a ir vacío cuando sale el constructor. Esto, muchachos, al final no representa, eh, por decir algo, en ningún momento nosotros no vamos a permitir que esto vaya vacío cuando mandemos a guardar la base de datos. Simplemente podemos entenderlo así como por protocolo hay que hacerlo, ¿ya? Pero eso lo tenemos que validar bien para que no vaya vacío hacia la base de datos. También una recomendación es que podemos quitar las referencias que no estemos utilizando. Por ejemplo, aquí arriba le podemos decir eliminar instrucciones using innecesarias y se fijan, solo estamos usando esas dos. En algunos casos puede ser que se utilicen más de esas dos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí vean, estas no se están utilizando para nada. Si ustedes se colocan encima, les aparece esta agujita y podemos darle eliminar instrucciones innecesarias. Igualmente acá, no se están utilizando. Vamos a rol permisos. Esperamos a que se analice el código y le damos a eliminar instrucciones. Vamos a usuario. Aquí en usuario, si se fijan, tenemos más de dos using porque estamos utilizando system text para esto. ¿Ya? Si yo quito system text, lo comento, por ejemplo, me comienza a dar error acá. Bueno, ahí tenemos nuestra capa de entidad que contiene las tablas necesarias, las cuales están en nuestra base de datos. Tenemos 6 tablas, hay 6 clases, ¿verdad? Si nosotros contamos aquí, tenemos 6 tablas. Perdón, hay 5 tablas únicamente. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál no estamos visualizando? Ah, acá. Aquí parece que hace falta un go. Sí, eso es. Ahí tenemos 6 tablas. Este script se los actualicé y se los voy a dejar en, en la plataforma, en la clase de la sesión 5. O más bien se los voy a adjuntar para que eh, no se pierda. Aquí en Nadal, ven, aquí en Nadal voy a agregar un nuevo elemento y ahí voy a guardarlo. Vamos a hacer algo acá. Me voy a ir
Le vamos a cambiar el nombre de ese script, le vamos a poner script bd y la abreviatura mpoo. Vamos a copiar el script. Vamos a revisar que todo vaya bien. Se lo voy a dejar en la capa DAL. Ahí lo voy a pegar ese archivo para que ustedes lo puedan descargar del repositorio de GitHub. Aquí vamos a agregar el node. Listo, una vez lo tenemos acá, vamos a pegarlo en la capa DAL. Aquí le vamos a decir vamos a dejarlo como un script de base de datos. O mejor, vamos a arrastrar aquí de una sola vez. Ahí. Entonces así van a tener ustedes acceso al código. Copian todo el código y lo pegan en su instalación, en un nuevo query de su instalación de SQL y listo. Ahí ya tienen la base de datos. Eso ha sido todo por este video, muchachos. Nos vemos en el próximo. Vamos a estar abordando cómo crear nuestra clase de conexión y cómo crear el contexto en la base de datos. En la capa DAL, ¿verdad? El contexto de la base de datos en la capa DAL. Nos vemos en el próximo video.